y hablamos en enero acerca de la década del 20 al 30, que tenía que ver con la década de la boca. ¿Se acuerdan? Los de enero, ¿sí? Más o menos. Quisiera retomarlo un poquito terminando el año, porque qué bueno sería terminar el año como lo empezamos y evaluar hasta dónde de alguna otra forma vimos la mano de Dios y creímos a Dios los que caminamos por eso que creímos. Y se ha dicho que está la década de la boca. La década de la boca tiene que ver con dejarnos direccionar por lo que realmente Dios habla y que nosotros podamos replicar lo que Dios habla. Profetizar funciona de varias maneras. La gente se escaramucea mucho con el tema, pero nosotros vamos a hacer una iglesia profética. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a creerle a Dios, vamos a dejar atrás ese tema de que no es Dios, que eso pasó y seguirá pasando, pero no podemos obviar lo sobrenatural de Dios. Y tenemos que empezar nosotros por ahí, amén. Hay dos formas. Una, cuando usted dice Dios me dijo, que esa es delicada, literal Dios te dijo algo y usted lo dice. Y otra cosa es cuando usted profetiza y replica lo que Dios le dijo, o otra cosa es cuando usted replica lo que la Biblia dice. Profetizar es anunciar, profetizar es declarar, profetizar es hablar con tu boca lo que estás creyendo. Entonces se ha hecho muchas marañas de esta palabra que se usó mal, la entendemos, pero es una palabra muy importante en la Biblia. Es una palabra muy importante en lo espiritual porque es la que direcciona. Y hablar de profetizar no es otra cosa que declarar lo que estás creyendo. Yo profetizo que Dios estará conmigo en los momentos difíciles. Dios no me lo dijo, pero eso dice la Biblia, que Dios estará contigo hasta el último día de tus días. Amén. Yo lo creo y lo confieso con mi boca. ¿Está conmigo? Yo creo en eso. Creo que Dios habla. Creo que Dios usa a sus ministros. Creo que Dios usa a personas claves para recordarnos, para direccionarnos, para alertarnos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ayer nomás me pasaba con un personaje de esta iglesia que no habla, pero cuando habla hay que callarlo, hermano. Vamos a ver si está por ahí. No tengo gafas, entonces no veo a nadie. Y interesante porque me hablaba cosas puntuales, recordándome y como que afirmando algunas cosas impresionantes. Y a mí me gusta cuando eso pasa, porque Dios usa a quien quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y el que menos uno piensa. Así que yo creo que Dios nos habla y ojalá podamos aprender, ya que estamos en la década de la boca, que lo que escuchamos de Dios, lo que estamos creyendo, lo digamos con nuestra boca. Amén. Vamos a aprender un poquito de esto esta mañana. ¿Está listo? Muy bien. Hablamos de que es la década de la boca. El enemigo quiso tocar o tapar tu boca porque él quiere usar tu boca. Porque el enemigo y Dios quieren usar tu boca. Entonces, si el enemigo calla nuestra boca, no nos atrevemos a hablar por diversas cosas que se nos pueden pasar por la mente, como la vergüenza, como la pena a quedar expuestos, el deseo a decir, uy, no fue Dios que me habló. Cuídese nada más de decir que Dios le habló, literal, pero hable, pronuncie, diga lo que usted piensa, lo que usted está creyendo, sin necesidad de meter directamente y decir que Dios me habló y que es como Dios le dijo. No caigamos hasta allá, pero tampoco perdamos la habilidad espiritual de replicar lo que estamos creyendo. Yo creo que Dios sana. La Biblia dice que por su llaga fuimos sanos. ¿Cuál es el miedo a declarar que Dios es sanador y que puede sanar a los enfermos? Amén. Dios es un Dios de restauración. Aquí estamos viendo a este joven que nació acá en la iglesia, hermano. El otro domingo vamos a contar el testimonio. Un muchacho que nació acá en la iglesia, que estaba en las calles literal, y ahora usted lo ve en su proceso de restauración, lo ve tocado, lo ve ministrado, lo ve orando con ese fuego. Y lo que decía mi esposa, obvio, porque el que Dios perdona mucho, mucho Dios ama. Ese es el Dios que creemos, pero no podemos perder la habilidad espiritual de decirlo, porque el enemigo te quiere callado. El enemigo te quiere sin dar testimonio. El enemigo no quiere que publiques lo que Dios ha hecho en tu vida. No quieres que ministres a otro con tu vida. ¿Sabe? Esta semana que he estado en el tema del techo, he tenido la oportunidad de hablar con gente muy especial, que muy poco he tenido acercamiento a ellos. Pero uno de ellos es Hernán,
No sé si está por aquí Hernán. Qué disposición la de Hernán. Yo lo llamo, Hernán, necesito tal cosa, que salió un imprevisto. Pastor, estoy ocupado, pero para allá voy. Pastor, yo tengo 3 obras a la vez, pero cuente conmigo. Nunca me dice que no. Ayer estábamos impermeabilizando entre la teja y el techo. Ahí queda una grieta. Esa grieta hay que hacerlo bien, porque si no seguimos teniendo filtraciones de agua. Se le hizo un murito ahí en cemento, pero me dijo, pastor, para que eso quede bien hay que impermeabilizarlo. Y trajo una tela especial y unas cosas, él sabe de eso. Y dijo, pastor, voy a subirme al techo. Le dije, no te vas a subir solo, voy contigo. Y nos subimos a ese techo. Hermano, he aprendido mucho, ya aprendí a caminar en los techos. Me pasó un cacharro cuando estaban haciendo, yo me subo allá y yo me meto y yo amo hacer esto, amén. Y pisé falso en esa teja vieja que estaba, esa teja ya estaba hecha un cartón, hermano, y pisé falso y me fui. Me raspé por acá todo, tremendo, ¿no? Y yo dije, y me dijeron, pastor, ¿la iglesia le paga a ARL? Le dije, amén, en fe. Entonces aprendí a caminar en los techos, yo preguntando a los que estaban trabajando y todo eso, y nos subimos ayer. Y en medio que estábamos echándole esa tela asfáltica y él me explicaba, yo pregunto todo, empecé a relacionarme con él y a preguntarle y él a contarme muchas cosas. Y qué tremendo ver todo lo que Dios hace en medio de ustedes, mis queridos hermanos. Pero nos quedamos callados. Hay que decirlo cuando se dice de testimonio, délo, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, quedarte callado, hacerte callar de todo lo que Dios hace. Y Dios está haciendo muchas cosas, amén. Cuando uno se unta de oveja, como se dice en el término criollo, se da cuenta que Dios está en el asunto, que Dios no ha cortado su mano, que Dios sigue haciendo cosas. Y eso hay que hablarlo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, déjenme entonces desarrollar este tema, la década de la boca. Y vamos a Mateo capítulo número 16, versículo número 13. Escuche esto, Mateo capítulo 16, versículo número 13. Vamos a hablar de la confesión de Pedro. Cuando Dios le reveló que él era el Hijo de Dios, que Jesús era el Hijo de Dios. Pero vamos a investigar un poquito en esta enseñanza y espero que usted aprenda mucho de parte de Dios y recordemos algunas cosas y aspectos importantes, conectando esto con lo que empezamos a hablar en enero acerca de la dirección profética para esta década y especialmente para este año que era el año de las puertas abiertas. Ahí en Mateo 16, ¿quién me puede levantar su mano y me diga, pastor, este año ha sido el año de las puertas abiertas para mi vida? O he tenido una oportunidad. Simplemente levánteme su mano, quisiera verlos. ¿Verdad que sí? Dios ha sido bueno. Muy bien. Excelente. Mateo capítulo 16, versículo 13. Atención, escuche por favor atentamente. Dice así. Te puedes sentar, Steven, no hay problema. Dice así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién es Jesús? Versículo 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Escuche esto, versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús, ¿qué dice? El Cristo.
Esta historia narra entonces, primero, punto geográfico, estaban en Cesarea de Filipo. Exactamente estaban en el monte de Hermón, que quedaba en Cesarea de Filipo. Creo que ya les hablé acerca de esto, pero voy a retomar algunas cosas. Hermón era uno de los montes más grandes, más impresionantes, más significantes de la región. Actualmente también todavía existe, todavía es muy reconocido y es muy importante en esta tierra. El monte de Hermón. Ellos estaban en Cesarea de Filipo, una ciudad, y en esa ciudad estaba el monte de Hermón, donde se estaba dando esta historia o esto que estamos leyendo. ¿Listo? Dice entonces el versículo número 15. Empieza la conversación diciendo: ¿quién dice ustedes que soy yo? Lo primero que Jesús plantea aquí es: yo sé. Primero les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Han escuchado qué dicen de mí? De Jesús. El carpintero que sana, el carpintero que levanta a los paralíticos, el carpintero que hace milagros. ¿Quién dice la gente que usted ha escuchado a sus discípulos que dicen que soy yo? Y ellos dicen, uno dice que eres Juan, otros dicen que eres Elías, algún profeta del Antiguo Testamento. Otros dicen que eres cualquier otro tipo de profeta, un profeta. Indudablemente, todos dicen que tienes que venir de Dios para hacer lo que haces. Hasta ahí está bien y normal. Pero lo más impactante es cuando Jesús le pregunta: ahora no me diga, ¿qué dice la gente quién soy yo? Dime, ¿quién soy yo para ti? Para sus discípulos, para la gente cercana. Dime quién soy para ti. No para tu vecino, no para el pastor, no para el que está al lado. ¿Quién es Dios para ti? Y esta pregunta que se formula de una manera muy personal a sus discípulos es: quiero que me digan y me definan qué significo o qué soy yo para tu vida. Cuando hace esta pregunta muy impresionante, porque depende lo que Dios sea para ti, entonces esa va a ser la relación que vas a tener con Dios. Y es una buena pregunta: ¿quién es Dios para ti? Lastimosamente, para mucha gente, Dios, sin ánimo de juzgar a nadie, Dios es un bombero para apagar tus incendios. Ese es Dios para ti. Y si Dios es un bombero, entonces solo vas a buscar al bombero cuando tenga fuego, cuando necesites que te lo apaguen. Ya no te estoy preguntando a los demás, voy a preguntarte a ti de una forma personal: ¿quién es Dios para ti? Si para ti Dios es un bombero, es ese bombero que cada vez que lo buscas es porque tienes un incendio en tu vida. ¿Tienes hambre? Buscas a Dios. ¿Tienes un problema emocional? Ahí sí corres a buscar a Dios. ¿Tienes un problema económico y sabes que ya nadie puede ayudarte? Ahí sí corres a Dios. Porque pareciera que la gente que ve a Dios como un bombero siempre lo deja de última opción. ¿Aló? ¿No le pasa? Cuando hay un incendio, la gente trata de apagar el fuego el mismo. ¿Lo ha visto? Cuando ve que no puede, ahí sí hace la llamada. Hay gente que depende de sí misma cuando tienen un Dios que simplemente es un bombero. Hay gente que cree que lo puede resolver por sus propias cuentas, pero solo se atreven a ver hacia arriba cuando ven que las cosas se le han salido de las manos. Y lastimosamente hay gente que Dios simplemente representa un bombero en sus vidas. Todo está bien tu relación con Dios mientras las cosas estén mal en tu vida. Mientras estés enguayabado no se dice, mientras estés, ¿cómo se dice? Golpeado emocionalmente, mientras tengas situaciones emocionales que no has podido resolver y que te están metiendo en crisis, ahí estás con Dios, porque Dios es un bombero, quieres que te apague el incendio. Pero cuando te saca de ese problema emocional tan grave, entonces empiezas a escabullirte de Dios. ¿Por qué? Porque ya me apagó el incendio, no necesito el bombero para otra cosa. Dios simplemente existe en mi vida para apagar mis incendios. Así que la única forma que yo busque a Dios es cuando tenga un incendio. Si no estoy incendiado, si mi vida está bien, si yo puedo hacerlo por mis propios medios, si yo puedo generar economía por mis propios medios, si yo puedo hacer que mi familia esté bien por mis propios medios, si yo todo lo puedo hacer por mis propios medios, no necesito al bombero.
Era lo que pasaba en la Biblia. Dice la Biblia que muchos seguían a Jesús en esta época. Por supuesto que sí. Pero también dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos. Juan capítulo número 2. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Porque sabían que solo los buscaba para que les llenara la barriga. Y ese es Dios para ellos. Un Dios que solo está para llenarles la barriga. Ese es el Dios para mucha gente, un Dios que está solo para sacarte de las crisis que te has metido por cabezón. Ese es el Dios para mucha gente, ese Dios que simplemente lo buscan cuando están mal económicamente. Vemos a ese Dios y no los estoy juzgando, pero quisiera que usted razonara en esto. ¿Quién es Dios para usted? Si es que Dios representa un bombero en tu vida. Yo he conocido mucha gente que ha usado a Dios como bombero. Es más, vamos a ir un poquito más cerca. Yo mismo en alguna época de mi vida lo busca uno como un bombero. Y ¿sabe qué es lo más impresionante de buscar a Dios como un bombero? Que Él siempre responde. Que Él se deja usar. Que Él sabe mejor que tú tu corazón y tu mente. Y sabe que no estás interesado en nada de lo que tenga que ver con el reino, solo con el fuego que te lo apague. Y aún así Dios va y te apaga el fuego 1 y 2 veces. Y puedes equivocarte 1000 veces mientras estés vivo, y ese Dios se deja usar por alguien que solo le interesa que le apague el fuego. ¡Qué amor! Pero qué triste a la vez que solo busques a Dios por lo que tiene, no por lo que es. Así que la pregunta es muy válida y es muy fuerte. ¿Quién soy yo para ustedes? Para la gente simplemente es un Dios que está arriba o en un madero colgado. Para mucha gente Dios es un Dios dominguero, que estrictamente por religión se acostumbraron a venir un domingo a la iglesia. Bueno, gloria a Dios, vienes por lo menos a la iglesia. Pero Dios no solo es un Dios dominguero, Dios es un Dios que quiere establecer una amistad contigo, que no solo quiere apagarte el incendio, sino que también quiere relacionarse contigo. Y voy más allá, no solo relacionarse, sino que te intereses en lo que Dios le interesa. Pero el amor se nos ha apagado tanto que a la gente no le importa lo que a Dios le importa. ¿Aló? Usted solo le importa, perdóneme, y no quiero atacarlo para nada, pero hay gente que es así. Usted no, esos no vinieron hoy. Y están viéndonos allá a través de las redes. Hay gente que de pronto disfruta aquí, aquí hay aire y no hay calor como en otros lados. Pero no le importa si un aire se daña. ¿Aló? Hay gente que viene y admira las sillas que se sienta, pero no le importa si ve chicles y le pega chicles por debajo. ¿Aló? Hay gente que viene y dice, wow, qué bonito está el templo y limpio, pero nunca se le ha atravesado por la cabeza decir, me gustaría venir a limpiar el templo. Porque solo estamos interesados en lo que tiene, no en lo que es. Y qué triste ser así, solo buscar los beneficios sin darnos cuenta que Dios también está esperando algo de parte tuya. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Quién soy para ti? ¿Aló? Ahora mire lo que responde Pedro. Pedro dice, versículo número 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mientras otros no sabían definir quién era, Pedro se atrevió a decir, eres el Cristo, eres el Hijo de Dios. Tú no eres un bombero. Tú no eres para mí un Dios dominguero. Tú eres Cristo. Cristo significa ungido. Ungido para morir. Cristo significa Mesías. Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. Dios hecho hombre. Cuando Pedro lo define como el Cristo, está definiendo lo que realmente Dios debe ser para nosotros. Jesús debe ser para nosotros.
Entender que Dios es todo lo que tú quieras, sanador, libertador, restaurador, todo lo que tú quieras puede dártelo Dios. Que Dios puede ser el bombero que más necesitas en tu vida, en los momentos más duros de ella misma. Pero no solo un bombero, Él es Cristo en tu vida. Él es el Hijo de Dios, Él es el que se levantó de la muerte, Él es el que trasciende más allá de mis problemas, Él es el que me da una esperanza aun cuando tus ojos se cierren, aun cuando tu vida ya expire. Él vino a salvarme, Él vino a salvarnos. Y cuando Pedro expresa que Jesús no solo es un bombero, cuando Pedro expresa que Jesús no solo está para llenarle la barriga, que Jesús no solo está para que tu familia esté linda, cuando Pedro expresa que Jesús es mucho más que eso. Porque Jesús es mucho más que eso. Dice el versículo 17, entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, 3 veces dichoso, 3 veces feliz, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, ¿qué dice la Biblia? Que está en los cielos. Indudablemente Jesús destaca que para poder no solo ver a Dios como un bombero, sino como Cristo, tienes que tener revelación. La revelación que viene del cielo, la revelación que viene del Padre. Ahora déjeme hablarle de la revelación y del conocimiento versus revelación y conocimiento. Número 1, revelación trae convicción. Cuando usted tiene revelación del cielo, la revelación trae convicción a tu vida. Una cosa es escuchar de Jesús, otra cosa es que Jesús se ha revelado a tu vida. Y cuando escuchas de Jesús, es muy fácil verlo como bombero, pero cuando Cristo se ha sido revelado a tu vida, tú te das convencido. Y una persona convencida no se puede convencer de otra cosa. Una persona convencida de quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por tu vida y qué es lo que vino a hacer por tu vida, si estás convencido de eso, nadie te puede convencer de otra cosa. Por eso falta revelación en nuestra vida, porque la revelación trae convencimiento. Estoy convencido que Cristo me salvó. Estoy convencido que soy una nueva criatura. Estoy convencido que ya no soy como los demás, no por juzgarlos. Estoy convencido que Jesús está en mi vida, que he nacido de nuevo, que soy otra persona. Estoy convencido que Dios está haciendo una metanoia en mi vida, que yo ya no puedo vivir como los demás, que yo ya no puedo pensar como los demás, que yo ya no puedo actuar como los demás. Pero la gente que tiene un pie aquí y otro allá afuera simplemente tiene conocimiento y no está convencido, y hoy está escuchando un mensaje como esto y dice: oye, amén, pastor, pero mañana sales allá afuera a trabajar, a hacer lo que haces, y allá vuelves y se escuchas una cosa totalmente diferente, y también dices: ay, también es cierto lo que me dijeron allá, ay, también es cierto lo que dice el pastor, ay, también es cierto lo que me dice mi jefe, y mantienes en una confusión tan brava porque no estás convencido. No hay revelación, porque la revelación te convence. ¿Aló? Necesitamos más gente convencida de lo que está haciendo. ¿Estás convencido porque estás aquí? ¿O estás aquí porque no te salió el paseo? ¿Estás convencido que estás haciendo ahí sentado? O en tu corazón estaba a trabajar, pero como de pronto no te dieron el turno o no te llegó el cliente, me voy para la iglesia. ¿Qué está primero? ¿Cuál es tu convencimiento? Vamos, levante su mano y diga conmigo: necesito revelación. Porque la revelación trae convencimiento. La gente no solo debe creerle a Dios, debe estar convencida en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Señores, el conocimiento es mera revelación, mera información.
Usted en enseñanzas como esta lo único que hace es recibir información. Pero quien te revela esto que estás aprendiendo es el Espíritu Santo de Dios, para que se haga convicción. Cuando esto no pasa, se queda en mera información. Que ahí es donde yo difiero con algunos predicadores y maestros, que solo te enseñan historias, solo te enseñan, pero no hay palabra rema en sus mensajes. Y se escudan diciendo que el mensaje, la palabra de Dios es la misma y que no importa el mensajero, sino el mensaje. Pero esa gente con solo información y sin revelación no tiene la capacidad de transmitir el mensaje. Por eso se queda en información. Se escudan en pasajes como que la palabra más segura, la profecía más segura es la palabra de Dios. Sí, eso dice la Biblia. Pero su falta de revelación no les permite traer palabra rema al pueblo. Porque el conocimiento es mera información. Pero cuando viene revelación, viene convencimiento. Y el convencimiento tiene la capacidad de convencer a otros. ¿Aló? Si usted está convencido, nadie te va a convencer de otra cosa. Pero si estás convencido, puedes convencer a otros. Amén. Entonces, el conocimiento es mera información, pero la revelación es evidencia. Cuando tienes revelación, practicas lo que conoces. ¿Quieres saber qué tanta información o revelación tienes de parte de Dios? Te la pongo sencilla. Usted puede saberse los 66 libros de la Biblia, y lo felicito porque eso algo hará en tu vida. Pero puede quedarse en conocimiento si usted no pasa la revelación. ¿Qué es la revelación? La aplicación. ¿De qué te sirve saber, por ejemplo, que la Biblia dice que debemos diezmar a Dios, que debemos ofrendar a Dios, si no lo practicas? Es un conocimiento que por falta de práctica se queda en mero conocimiento y no pasa a ser revelación a tu vida. ¿De qué te sirve saber que la Biblia dice que hay ciertas conductas, acciones que son pecado si las sigues haciendo? Es mero conocimiento. Aprendiste que es pecado, pero nunca saltaste a la revelación, a dejar el pecado. Eso es revelación. Cuando el conocimiento, la información se lleva a la práctica. Entonces, si usted sabe mucho de la Biblia, pero practica poco, usted está lleno de información, le falta revelación. Estando en Argentina, hace unos añitos atrás, estaba rindiendo cuentas. Es que nosotros tenemos que volver a varios principios, hermano, que tenemos que retomar, que son muy importantes. Yo rendía cuentas a mi líder una vez a la semana. Una vez a la semana me sentaban en el banquillo. Qué cosa más dura. Con mi cuadernito. Vamos a rendir cuentas. Y tenía que rendirle cuentas a mi líder de lo que hacía, de lo que pensaba y de todas las tareas que nos ponían. Y en una de esas rendir cuentas le estaba tocando un problema que tenía y él fue el que me enseñó esto. Me dijo, estás lleno de conocimiento porque llevas muchos años predicando la palabra. Sabes de la Biblia. Sabes versículos. Pero en tu actualidad, tu forma de actuar me demuestra que tú estás lleno de información. El día que superes lo que me estás diciendo, ese día tendrás revelación. Señores, la información no sirve. Así sean los versículos bíblicos, les digo que no sirven si no se practican, si no se aplican en tu vida. De nada sirve tener Gálatas 4:6 que le enseña a los encuentristas que se lo aprendan de memoria si no lo viven, si no es revelado esa palabra a ustedes. De nada sirve repetir como un loro Juan 3:16 si no lo entiendes y si no lo vives. Necesitamos revelación, iglesia.
Deja de estar buscando tanta cosa en internet, tantos temas, tantas historias. Deja de estar admirando a gente que tiene la cabeza embombada de información. Bendito Dios, sabe mucho. Pero sinceramente yo tomo por basura eso. Yo conocí un teólogo buenísimo en Costa Rica. Bueno, no ir tan lejos. En Cali conocí un hombre, un maestro inteligente. Lo buscábamos mucho para pedirle consejos. Pero a la hora de hablarle de cosas morales o prácticas, estaba perdido. Estaba perdido. Y yo me preguntaba dentro de mí, ¿yo qué hago buscando a este hombre que sabe tanto, pero no practica lo que sabe? ¿Sabe qué pasa cuando no hay revelación? No hay transformación. Necesitamos esa revelación que vino con Pedro, amén. Esto te lo reveló el Padre, dijo Jesús. Amén. Déjeme avanzar porque viene más. Versículo 18. Después de que le habló de que esto se lo reveló el Padre, le dijo: y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No voy a detenerme ahí. Ya usted entiende que no está hablando de la roca como Pedro, sino de la roca que es Jesús, la piedra angular que habla Isaías capítulo 28. Pero quiero detenerme aquí en el tema de las puertas del Hades. Le está diciendo que le va a dar poder a la iglesia de que las puertas del infierno no retrocedan, no prevalezcan contra la iglesia. Alguien que lleva la revelación tiene el poder de hacer que no prevalezca lo malo. Pero lo más impactante es que yo le hablé geográficamente de que estaban en Cesarea de Filipo, que en Cesarea de Filipo había un monte llamado Hermón, y que en este monte llamado Hermón habían cavernas. Que en la historia cuenta de que en estas cavernas se adoraba al dios Pan, se adoraban a varios dioses como Baal a través de la historia. Y en estas cavernas sacrificaban niños, hacían sacrificios de niños vivos. Hacían sacrificios a todos estos dioses paganos y todo esto. Por lo tanto, en la mente de la gente, cuando iba al monte Hermón, que también estaba el templo en el monte Hermón, pero también habían cavernas. Estas cavernas en la cabeza de la gente que conocía la historia, esta caverna eran las puertas del Hades. Estas puertas del Hades significaban las puertas del infierno en la mente de ellos. Era la entrada a un inframundo. Era una puerta abierta donde los demonios venían y donde cosas como adoración y todo esto que le estoy hablando de sacrificios subía o bajaba, más bien, no sé. Y en estas cavernas cuenta la historia, que es donde Jesús se está relatando esta historia. Y él parado a las puertas del Hades, supuestamente para ellos, parado a las puertas del infierno, donde se hacían sacrificios de niños, donde pasaban cosas horribles, parado allí le dijo a Pedro, le dijo: la iglesia va a tener poder para hacer que todo el mal, que todo lo que ustedes creen que significa el infierno, que hace que retroceda tu vida, retroceda todo lo que está mal en tu vida, empiece a avanzar sobre tu vida. Dice: las puertas de ese Hades no prevalecerán. Pero lo estaba diciendo en un lugar que para la gente tenía importancia. Jesús se paró en las puertas del infierno y le dijo al infierno: no vas a prevalecer contra la gente que tiene revelación, no vas a prevalecer contra la iglesia de Dios, no vas a poder hacer que la iglesia mengüe. Pero primero tuvo que ser revelado. Por eso vuelvo y me devuelvo un poquito. ¿Quién es Cristo para ti? Si Jesús es un bombero, va a prevalecer el Hades. Si Jesús es un bombero, a cada rato te vas a andar incendiando. Si Jesús es un bombero, no perteneces a la iglesia, que es la que tiene el poder de hacer que el infierno retroceda. Ahí está la diferencia entre la gente que usted los ve bien un tiempo y mal otro tiempo. Pasan los años y están en un círculo vicioso. Nunca vas
porque tienen un Dios bombero. Pero cuando tienes un Dios que es Cristo, las puertas del Hades no van a prevalecer. Puede venir enfermedad, como nos ha pasado, amén. Puede venir momentos difíciles financieros, como nos ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Pueden venir problemas familiares, como nos ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es así o no es así? Puede venir problemas matrimoniales. ¿A cuántos les ha pasado? Pero el infierno no va a prevalecer. Que estés en una crisis no quiere decir que vas a morir en ella. Que me haya dado COVID no quiso decir que el COVID me haya matado. Que hayas pasado un momento difícil en pareja no quiere decir que el infierno logró lo que quería en tu vida. Cuando tienes al ungido, aunque pasas crisis, el infierno no va a prevalecer. Se podrán levantar 10 y 10,000. Se podrán levantar todo lo que se quiera levantar, pero cuando hay revelación, cuando haces parte de la iglesia, cuando Cristo es el ungido, cuando Cristo es tu Señor, cuando Cristo es tu Salvador, como dice Hebreos 10:39, tú eres de los que no retroceden, que se pare el que se pare y suframos lo que tengamos que sufrir, pero para atrás imposible, porque el infierno no va a prevalecer sobre tu vida. Esa es la diferencia. Cuando hay un Dios bombero, viene un problema bien feo en tu vida y te saca de los caminos de Dios. Pero cuando viene un problema bien feo y tienes revelación y tienes al ungido, sufres, porque sufrimos o no, pero salimos victoriosos. Vamos, levante su mano y diga conmigo: la Biblia dice que soy más que vencedor. Todo lo que venga sobre mi vida, aunque lo sufra, aunque pase momentos difíciles, voy a salir victorioso. Porque Cristo es el ungido. Porque Cristo es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es mi Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Déjenme ir terminando. Verso capítulo 19, versículo. Después de decir todo esto, entra la década de la boca. Y le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. A la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero explicarle esta forma como Jesús lo expresó con la nueva traducción viviente. La nueva traducción viviente. ¿Qué significa atar o desatar? Que tiene que ver con hablar, que tiene que ver con el tema de autoridad, que es lo que le entregó Jesús en las puertas del Hades. Esta versión nos habla que atar y desatar tiene que ver con prohibir, ¿o qué? O permitir. Cuando se le dijo esto a la iglesia, a Pedro, le estaba hablando de que prohíbas y de que permitas. ¿Qué prohíbes y qué permites? Y todo empieza con la boca. ¿Sabe? Esto también me acuerda de Apocalipsis capítulo número 2, cuando le hablaban a la iglesia de Tiatira. Que el ángel le dijo a la iglesia de Tiatira: tengo algo contra ti, que tú permites la fornicación en el templo, en los hijos, en la iglesia, que tú permites que Jezabel los induzca. Habla de permitir o de prohibir. Permitir o prohibir. Es decir, le entregó la autonomía de tomar la decisión que se permite y que no. Entonces, ¿qué permites?
y qué prohíbes. La iglesia tiene el poder para permitir o prohibir. ¿Me está escuchando? Usted tiene el poder para permitir o prohibir. ¿Qué permito en mi casa? ¿Qué prohíbo en mi casa? ¿Qué me permito a mí mismo o qué me prohíbo a mí mismo? Atar y desatar tiene que ver con prohibición y permisión, permitir. Y la promesa es: todo lo que usted permita acá en la tierra, allá. Y todo lo que usted prohíba acá, allá. Y la mejor forma de instruir, de crear, la encontramos en Génesis capítulo número 1, cuando Dios empezó a permitir o a prohibir. Se lo quiero mostrar de la siguiente forma para ir rápido. Dios dijo: hágase la luz, le permitió a la luz. Dios dijo: hágase todos los árboles y la vegetación, le permitió que se creara la vegetación. Dios dijo: hagamos a los animales, y se hicieron los animales. Prohibición y permitir. Es decir, la boca tiene la capacidad de crear, de permitir o prohibir, pero todo empieza con la boca. Ahora, cuando la gente habla de profetizar, ¿por qué hay cosas que usted dice que no se cumplen? Bueno, primero, porque usted no es Dios. Y segundo, cuando si usted tiene autoridad, teniendo revelación del cielo, y usted quiere declarar algo, usted tiene que entender, número uno, que usted tiene que conectar su boca con su fe. Porque hay gente declarando bendición, pero no creyendo en la bendición. Hay gente declarando que quiere estar sano, y aquí me incluyo yo, pero seguimos comiendo mal. Por eso véame un poquito más gordo. Entonces no concuerda lo que crees con lo que dices. Porque si usted quiere vivir sano, coma sano. Y cuando usted come sano, usted tiene autoridad de declarar una palabra: estoy sano en el nombre de Jesús. No le permito a la obesidad, no le permito a la diabetes, no le permito a nada, ninguna enfermedad que toque mi vida. Usted está declarando con la boca y está prohibiendo que lo toque una enfermedad. Pero la revelación tiene que ver con lo que usted hace y lo que usted cree también. Entonces de nada a usted le sirve decirle a Dios que usted cree sano por la llaga de Jesús si sigue comiendo cochinadas. ¿Aló? ¿Cuántos comemos cochinadas? Levante la mano, no me deje solo. John Diver, levante las dos manos. Ay, ay, ay. Yo tengo un dicho. Yo le dije una vez a un muchacho de esos arrebatados como era yo antes, que le gustaba andar en la moto a toda velocidad. No, pastor, pero es que Dios me protege, me decía. Y viene el Señor y me habla y me dice: dile. Y ahí se quedó un dicho. La protección termina donde empieza. ¿Cuál fue el término? La discreción. Cuando usted deja de ser discreto, ahí termina la protección. Es decir, si usted va a 100 kilómetros y el aviso dice que usted va a 100 kilómetros, cuente con la protección de Dios. Pero si el aviso dice 100 kilómetros y usted va a 120, no sea tan descarado de pensar que usted está protegido. ¿Aló? ¿Sí o no? Le tiro otra y me la estoy tirando a mí. Cáncer. Todos los productos son cancerígenos, prácticamente casi todos. Y estamos orando para que no nos toque el cáncer, o cuando les da el cáncer que Dios lo sane, y seguimos comiendo cochinadas que son cancerígenas. Es durísimo, pero es la verdad. Y yo también como esa cochinada. Problema en los pulmones. Y ya la cajetilla de cigarros dice: es nocivo para la salud.
y la gente sigue metiéndole veneno a su cuerpo. Vamos, es la década de la boca, pero vamos a hablar actuando. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a permitir que la enfermedad nos toque y vamos a declararlo, pero mientras lo declaramos, vamos a hacer lo que hay que hacer. Yo creo que Dios está hablando, y si Dios habla, vamos a replicar lo que Dios habla, pero vamos a demostrar que hay revelación actuando conforme a lo que hablamos. No crea que Dios está en el deber de protegerlo cuando usted pasó a ser imprudente. La protección termina donde empieza tu imprudencia. Amén. Si yo me caigo del techo, yo apelo a la misericordia de Dios, porque nada tiene que estar haciendo el pastor subido al techo, y menos si no tiene ARL. ¿Aló? ¿Es la verdad o no? Es que Dios me protege, y por allá metiéndose a esos conciertos difíciles, y usted sabe, y a esas fiestas y esas tomatas que se dan en este tiempo, haga lo que usted quiera, usted es independiente. Pero allá estás en la boca del lobo, allá te pueden pasar cosas y no vas a decir, Dios está conmigo. La protección termina donde empieza la imprudencia. ¿Aló? Perdóname, sé que a unos no les gusta y puede sonar muy religioso, pero tengo que decírtelo. ¿Por qué? Porque esta es la década de la boca. Si usted va a declarar algo, practíquelo. Si usted va a creer algo, dígalo, pero vívalo en el nombre de Jesús. Amén. Somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Actúa como un bendecido. Somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Actúa como alguien que ha sido salvo. Somos sanos por las llagas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Come como alguien sano comería. Amén. Prohibir y permitir. Conecta lo que hablas con lo que haces. Ahí está el poder. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese de pie y déjeme terminar. Hay un dicho que dice que las oportunidades se crean, y yo creo eso. ¿Las oportunidades qué? Se crean. Este es el año de la oportunidad, y ojalá no se termine este año sin que tengas tu oportunidad de parte de Dios. Pero la oportunidad se crea. Jesús, Dios creó con la boca. Vamos a prohibir o a permitir cosas en nuestra vida, y empecemos con la boca, amén. Vamos a crear una oportunidad de parte de Dios. Levanta tus manos y te pido que me regales 5 minutos para que oremos. Profetiza en esta noche, en esta mañana. Usa tu boca. Prohíbele cosas en tu vida. Prohíbete seguir haciendo cosas en tu vida y dilo con la boca. Crea oportunidades de parte de Dios para tu vida y confiésalas con tu boca. De mi parte como pastor seguiré declarando y bendiciéndote. Todos los días le digo al Señor, Jehová bendiga a la iglesia. Jehová te libere, Jehová te guarde, Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga misericordia de tu familia. Ese es mi deber como pastor. Y yo estoy creando con mi oración algo bueno para tu vida como pastor. Pero no me deje solo. Hágalo usted también a su favor. Hay poder y autoridad en tu boca. Con revelación. Crea con tu boca una oportunidad de salvación para ese hijo. Crea con tu boca de parte de Dios una oportunidad para ese empleo. Crea con tu boca más bendición.
Crea con tu boca y prohíbe al pecado, a las cosas que están mal en tu vida. Toma la decisión. Hay poder. Y yo creo que estamos en la década de la boca. Dios se toma en serio lo que dices. Al parecer, quien no se toma en serio lo que hablamos somos nosotros. Por eso hablamos bobadas.